Otra entrevista más que quiero que veamos. Hace 3 horas, ahora, día 20 de abril, Hazel Nutty Games le ha hecho una entrevista a Hacicostas y le pregunta cosas muy chulas. Le pregunta cosas sobre el tema de que va a haber renombre en la siguiente expansión, cómo va a ser el tema de los legendarios, cómo va a ser el tema del housing, la arqueología también. O sea, hay preguntas tanto de endgame, de Mítica Plus, de PvP, de talentos, de poder prestado y demás, y también preguntas casual, como el tema del housing, arqueología y demás. Porque, bueno, Hazel Nutty es... la conocéis, ¿no? Mira, me voy a poner aquí. Mira, si me pongo aquí, parece que yo estoy haciendo la entrevista, ¿no? Mira, si me pongo así... yes, welcome, I'm on Hacicostas. Yes, I'm here with my friend. I want to do questions about the game. Yes, why Alexstrasza has no boobs? Why? Hello. Hi, how's it going? Se ven bien los How subtítulos, are ¿no? you doing today? Pretty good. Yeah, all things considered. Me encanta es que, a ver, mira, yo muchas veces me insultas a Hacicostas, pero la risita que tienes a Hacicostas de nervioso me parece muy cookie. En plan, como está en plan así... Es como muy cookie, ¿sabes? Como le veo la carita a Hacicostas en una entrevista de estas así y como que todo el odio que tengo con él se me quita. Awesome. I'm so excited. Thank you so much for taking the time to sit down with me today and talk a little bit about Dragonflight. Hey. I wanted to start by asking a little vale. bit about the shift away from borrowed power in expansions. This is something you talked a little bit about at the beginning of the presentation, and I just wanted to hear more about what inspired that shift and whether or not it means in the future going forward in expansions after Dragonflight for bringing freshness to classes. Tema de poder prestado. Yeah, so, I mean, I think a lot of it is, as mentioned, just our response to both player feedback and our own experiences, both playing the game and as developers. I think we recognize that, you know, the double-edged sword of creating something. La espada doble filo de crear algo increíble, empoderador y complejo como las armas artefactos, que después las pierde. Well, if we're building this thing that we really can't sustain carrying forward, we have to take it away from you. And losing something awesome sucks. And having Perder algo increíble apesta. Totalmente de acuerdo. Perder algo increíble apesta. Es una mierda. Y tener que empezar otra vez una expansión teniendo que volver a grindear otro poder nuevo. No sientes que estás ganando un poder, sientes que estás recuperando el que habías perdido antes. Yo en BFA lo noté. En BFA noté que el poder que estaba ganando no era nuevo, era recuperar el poder que había perdido en Legión. With like, we just dug a hole, and now we have to fill it with a new thing. Si hubiésemos cavado un hoyo y tenemos que rellenarlo otra vez. Back to feeling like you were before. That's not success. That's not forward movement. That's not exciting. And no es emocionante. Exacto. One of the questions was like, how do we get out of it? How do we get into this, and how do we get out of it? Yeah. I think that led us to just kind of reflect on the past dozen or so years, and realize that part of what used to fill that gap every expansion was new talents and getting talent points to spend. And lo que se le llena en este vacío, nuevos talentos, es verdad. Sin complicarse mucho la vida. Es verdad. Original system. One of the challenges there was, by the time we'd gotten into Cataclysm coming into tengo muchas ganas de ver los nuevos talentos y de probar cosas nuevas, de probar una mezcla de Forajido y Suti o una mezcla de Suti y Asa, que al final se va a llevar lo meta, se va a llevar la build tocha y ya está. Pero ese momento de theory crafting y de experimentar diferentes builds va a estar muy chulo, tío. Y si realmente pueden diferenciar muy bien una build de AOE, una de single target, una de soporte, otra de off tank, otra de tanque DPS, otra de tanque healer, puede estar muy guapo, tío. Puede estar muy guapo. At like 70, 80 point trees with just tremendous depth. We're getting deeper and deeper, and they were kind of collapsing upon themselves in a sense. I think one of the original strengths of the classic talents back in the day was the relative weighting of your spec versus the rest of your class. Like a build might be 30-21 or 31-20, but you still had 2/3 as many points in your off spec as you did in your main spec. By the time you got to Wrath, and even if we continue that further into Cataclysm, well, now you were putting 51 points, you were 51-20, and you were like, and so continuing to go deeper and deeper. Está hablando de que conforme va avanzando la expansión, cada vez tenías demasiados puntos de talento. We took a step back and tried to build a system from scratch that we could imagine. Claro, lo que tenían que haber hecho aquí, en realidad, cuando ya había demasiados puntos de talento, era volver a rehacer el sistema de talentos y ya está, ¿no? El problema cuando subes ya tantos niveles, ¿no? De que tienes demasiados puntos de talento, pero bueno, poder reworkarlo y ya está. Y que en vez de conseguir un punto por nivel, que lo consigas cada
3 niveles, ¿no? O cada 2 niveles. Eso podrían haberlo hecho también. Pero bueno, pues entiendo que sí, que se le fue de madre el tema de los talentos y que lo reworkearon y que ahora han dicho, mira, ahora por un momento, que somos nivel 60-70, de volver a empezar de cero. Me parece bien. Capturing the strengths of the original talents, Ahora, the customization and flexibility players have grown accustomed no tiene ninguna limitación. Puede empezar also be a foundation to build con algo upon for sencillo. many expansions going forward. That is what led us to where we landed here with separate class and spec trees, so that as we can expand them both over time without shifting the ratio, recognizing that if you let players do it, they're always going to put more points in their spec tree. They're always going to want to be better resto druids, better at dealing damage with their fire mage spells or whatever else. Sí, está diciendo siempre se va a querer buscar la mejor build, ¿no? Está claro. Place for us to invest our efforts and our focus in a way that we know is going to make the game better after Dragonflight. When we're here talking. Esto, tío, esto es clave, ¿eh? Esto es clave. Is going to make the game better after. Sabemos que hará que el juego sea mejor incluso después de Dragonflight. Que ya están pensando en vistas a futuro. Que no es tipo, te vamos a dar esto tocho en Dragonflight y cuando se acabe la expansión, me lo devuelves. Como prestarle a un niño un juguete, decirle, toma, este juguete es para ti, y después, cuando termine la tarde, decirle, dame el juguete de vuelta. No nos van a quitar nada, sino que estamos trabajando las bases del juego para dejarlas bien. Y que de aquí podemos continuar a otra expansión en la que tengamos una buena base y no sintamos que hemos perdido poder. Siempre va a haber poder prestado, ¿no? Que como son los sets de clase, algún ítem que tengamos, yo que sé, algún legendario que haya que conseguir farmeando, tipo, yo que sé, Guración, otra capa legendaria. Puede pasar para el 10.1 o 10.2 o 10.3, puede pasar. Que a Guración le gustan mucho las capas legendarias. Pero tú eres consciente de que eso no es un cambio radical en tu clase, simplemente es un poder prestado simple. Y no lo vas a echar de menos cuando te vayas. ¿Tú echas de menos la capa legendaria de Guración? No, ¿verdad? ¿Era buena la capa legendaria de Guración? Sí, era muy buena, pero no la echas de menos. O como la de Pandaria, creo que también eran buenas, pero no la echabas de menos al irte. La echabas de menos, bueno, por el factor, el recuerdo, ¿no? Tipo, buah, lo que me costó farmearla, no sé qué, y ahora no la tengo. Pero no era que cambiaba cómo funcionaba tu clase de cero, tener una capa legendaria. Era un pequeño aditivo que tú pues sabías que, bueno, cuando eso lo perderías, ¿no? Y me gusta mucho eso, tío. Me gusta mucho la filosofía que están llevando. What our next expansion after that is going to be, and when you're leveling beyond 70, you're not going to be leaving this behind. You're going to be building upon it. So you envision adding more layers and more rows of talents in the future going forward? Absolutely. Okay. And I think we've built this system. I mean. Could we sangre de enemigo. A veces yo también he hecho de menos sangre de enemigo, ¿eh? Probably not, but we don't. Realistically, we think of there's a horizon of sorts where we want to make sure this will work for 2 to 3 expansions, and then beyond that, it's sort of a future us problem where so much will have changed between now and then. It's not really responsible for us to plant firm stakes in the ground, and if we're compromising. Sí, evidentemente no es sostenible de aquí a 10 años. Evidentemente habrá falta otro reward de cero, ¿no? Porque va escalando mucho el juego. Pero oye, we're doing a disservice to players today, and 8 years from now won't matter if we're not making an amazing game for players today. Just to quickly touch back on another piece of your first question, I don't think it means necessarily the complete end of borrowed power, so to speak. I mean, Gear is borrowed power, right? Gear is the original borrowed power. Conseguir equipo, los tier sets es poder prestado, exacto. Y sabes que lo vas a dejar atrás, pero vas a conseguir otro nuevo, exacto. Systems like that and more self-contained things. ¿Sabes qué es lo bueno de los tier sets y por qué aunque sea poder prestado no se siente tan mal? Porque antes, cuando había tier sets, no había tantos sistemas por encima. Había 3 tonterías prestadas que duraban un par de meses. Entonces, tú sabías que había pocas, pero que para la siguiente parche tenías cosas nuevas. Ahora no. Por ejemplo, en Shadowlands tú tenías una curia del principio que vas farmeando, que te acostumbras a usarla siempre y que sabes que te la van a quitar. Ahí duele más. Cuando llevas 2 años con un sistema que vas creciendo con él y después te lo quitan, ahí duele más que te lo quiten. Pero en un tier set que sabes que es una cosa muy simple, que te cambia 3 tonterías en la clase, no cambia mucho el gameplay. En algunas sí, pero en otras no. Y tú sabes que va a durar lo que dura la temporada y que después te van a dar otra cosa similar, como otro set con el que cambias un poquito cómo funciona la clase, sabes que no lo vas a echar tanto de menos. Porque sabes que igual de rápido que llega, se va a ir. Tú ya estás con esa mentalidad.
Con el poder prestado no. Poder prestado tocho, sabes que vas a estar con él muchos años y al fin te acabas encariñando. En plan, la gente estaba pidiendo tipo... los druidas ya no se imaginan jugar sin convoque. Yo qué sé. O el DK, lo habéis dicho antes, la habilidad, las manitas del DK están muy guapas, las manitas del DK, están muy chulas. Yo qué sé. O las púas del rogue están muy divertidas. O el flagelación del rogue está muy divertido. ¿Cuál otra, tío, que sea muy icónica? El paladín con el Ashen o con el estrago divino. Como ya son muy icónicos, ¿no? Como que encajan muy bien con la clase. ¿Por qué? Porque la diferencia entre los sets que están hechos para complementar a tu clase y darle un poquito de daño y las curias es que las curias en la mayoría de los casos lo que hacen es suplir carencias que tiene tu personaje. Esa es la diferencia. Y por eso duele más que te quiten una curia a que te quiten los sets de clase. But we don't necessarily want to slam the door shut entirely there, because I think there is something exciting about patch-specific systems or things that really feel thematically tied to a piece of content. But in terms of expansion spanning alternate progression that is meant to be what drives your character through an expansion, that is not in the cards for the foreseeable future. So it's fair to say that there's not going to be like a Dragonflight active ability that we're going to No habrá una habilidad activa de Dragonflight en la nueva expansión. Correct. Okay. No va a haber, vale. No va a haber una habilidad nueva. En plan, que consigamos en la expansión. Vamos a tener nuestras habilidades de muñeco y se acabó. No vamos a tener ninguna habilidad de los vuelos de los dragones. Muy bien, muy bien. It's cool to see some of the greatest hits from the past expansions potentially make it into the talent tree, so that was really exciting. It's something we're looking forward to just hearing feedback from and talking through over the course of alpha and beta, right? Mm-hmm. What are I'm sure eagle-eyed observers saw things like Convoke and the sample druid talents. Like, no, mira, habéis visto cosas como el Convoke, los talentos del druida. ¿Qué otras cosas no quieres dejar atrás o te encantaría recuperar? Todas las opciones están sobre la mesa. Today, and something I'm very curious about is sort of this new Dragonflight almost version of the renown system where you're able to work with different factions in el tema del renombre en Dragonflight. Them in a way that's similar to renown. And I'm curious if you can tell me more about like the differences and whether or not there's player power tied there or if it's more of a cosmetic. Y si hay poder vinculado o si es una cosa cosmética. Os explico. Va a haber renombre en Dragonflight, ¿vale? Va a haber renombre. Párate. No te alarmes. Va a preguntar si está ligado al poder del personaje y cómo se farmea este nuevo renombre. Porque va a haber un sistema de renombre parecido al de renombre, ¿vale? Yeah, so I think we're looking at evolving what some of our endgame reputations have been. Reputation hasn't really changed much since literally 2005. There's this old structure of like 3,000 points, then 6,000, then 12,000, then 21,000 as you go from honored to revered to exalted. It gets progressively, harder to reach the next tier. There isn't much visibility in how we give you rewards. You have to look at it. You have to find a vendor or a quartermaster somewhere, and F perro. F perro. Hostia. Es que siempre pasa, es que mi vecina tiene perros y gatos. Y cuando otro vecino va a subir las escaleras, pasa por la puerta. Y los perros lo huelen y empiezan a ladrarse siempre en la puerta. Siempre pasa. Siempre que el vecino se trae a los perros de paseo y pasa por la puerta, los otros perros lo huelen y empiezan a ladrarse en la puerta. Siempre pasa. Bueno, está hablando aquí del tema de eso, ¿no? De que quieren cambiar un poquito cómo funcionan las reputaciones de endgame. De que está como muy anticuado el subir una barrita hasta 21.000 de repu y que no se entiende. Look ahead to see what's required. And I think there are aspects of how Covenant Renown worked in Shadowlands that solved a number of those problems in terms of more measured, steady progression, laying out on a track what goals were ahead of you. And I think that's something that we want to adapt to some of our endgame structures in Dragonflight. So imagine instead of your Venthyr Renown or your Night Fae Renown, it's this Centaur clan or the Explorers League that you're building renown with and working towards unlocking goals along the way, not necessarily through the same structured weekly quest where you have to do the same quest every week like you did for your Covenant, but more just open-ended objectives. In terms of the things that would be available through these tracks,
I think nothing that we've currently planned is that sort of like auxiliary multiplicative player power that lies outside of our other systems. Of course, there can be cosmetics. Of course, there's gear there, right? The same way, if you're Me gusta mucho la idea de que las reputaciones de final de juego sean más similares al renombre que a las repus de antiguamente. ¿Sabes por qué? Porque son más fáciles de entender. Y es más fácil llevar un traqueo. ¿Entendéis? Es mucho más fácil. Porque ahora mismo, la reputación de antigua es eso. Pues subir una barrita hasta 10.000, hasta 20.000, hasta 30.000 y farmear, pues eso. Amistoso, honorable, venerado, exaltado. Pero con un sistema de renombre, en plan que sean 40, 50, 60 puntitos, tú ves muy claro todos los niveles que hay. Y además, como en Shadowlands, que hay como un menú en el que tú puedes ver qué recompensa hay en cada nivel de renombre. Es una forma mucho más limpia de subir renombre. Y lo que estoy diciendo, no está ligado al poder del personaje, ¿eh? No está ligado. Es simplemente reputaciones pues, para cosméticos, para tonterías, para historia, para misiones secundarias, pero no está ligado al poder del personaje. Es como si pudieses tener las 4 curias a la vez y vas subiendo el renombre con la que tú quieras. Pero ninguna te da una habilidad tocha, solamente para desbloquear las tramfis, las monturas y los seguidores. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Hombre, si estuviese ligado a la cuenta sería ya de locos, ¿no? No sé si lo va a decir ahora. You're an outdoor world-oriented player who doesn't do Mythic Plus, who isn't doing progressive rating, all those players still want and deserve and need item progression of their own. And I think this is a more streamlined, elegant way. Una forma más elegante y simplificada. Sí, totalmente de acuerdo. Una forma mucho más limpia de que la gente entienda cómo funciona el renombre en el juego moderno. That's super cool. I'm really excited about that. I have some questions about crafting. You said some really interesting things this morning about crafting and about being able to build identity and like investment in your profession and have that be part of your own character's identity. And I'm really curious as to what kind of investment are crafters going to need to put into their profession. ¿Qué inversión necesitan hacer los que hacen profesiones para poder craftear equipos relevantes? Kind of build that sort of notoriety, because if everybody can do it, then you're not very notorious. Vale, esto, porque si todos pueden hacerlo, entonces no eres importante. Claro, o sea, ¿cómo van realmente a diferenciar un tío que tenga herrería muy subida a un tío que no lo tenga muy subida? Porque ahora mismo cualquiera se puede subir herrería, alquimia. ¿Cómo van a diferenciar que que quieres que esta persona te haga algo de herrería y no esta persona porque esta persona tiene más herrería o porque esta persona tiene recetas que el otro no tiene? ¿Cómo lo van a diferenciar? Muy buena pregunta esta, para las profesiones. Porque ya habéis visto que ahora las profesiones los objetos no se ligan a la cuenta. Las gafas de ingeniería las puede usar alguien que no tenga ingeniería, se pueden compartir. Entonces, quieras que no, es poder de personaje un poco, ¿no? Como en Classic, más o menos. ¿Cómo van a diferenciarlo? Are we talking gold investment like it was with legendaries? Are we talking inversión de oro, tiempo, componente de suerte? Time is a big piece of it. It's what you choose to dedicate your characters. Tiempo es una gran parte. Vale. We're definitely not. Gold is a part of it, and certainly playing, being a part of the economy. El oro es importante. Está claro. Hay que ser rico para tener profesiones. Raw materials to craft them into things and resell for a profit. But I don't think we're looking at gold as the sort of backbone of startup costs, the way we did with legendaries, for example, where a crafter might feel like they need to invest upfront without. Vale, pero que no va a ser como los legendarios de que tienes que invertir una cantidad de materiales y de oro insano. Pero obviamente el oro es importante con las profesiones como con todo, ¿no? Porque al final tú haces profesiones por dinero. Está claro. Recouping it, 1,000,000 gold and skilling up, a particular pattern in order to be able to make a thing that they would then recoup over time. Here, really, it's more about choice. It's more about specialization, and I think elección y especialización. To achieve differentiation, because I think part of identity is being able to do things as a blacksmith that not every blacksmith can do. If all blacksmiths are identical, then it's like, well, just find a generic blacksmith, hand them your stuff, look like. Claro, todos los herreros son idénticos, en plan, pues encuentra uno, le entrega las cosas y ya está, hacemos clic en combinar y listo. Pero claro, lo que quieren es que no todo el mundo pueda tener leveado herrería al máximo, ¿no? Que solamente la gente con dinero y tiempo y que realmente quieren invertir en profesiones que lo hagan. Vale, si son capaces de hacerlo, oye, de lujo. Specializations are an interesting path there, something that we didn't really get into much today, but we'll be talking about a lot. Especializaciones de profesión, espérate. Y dice, eso no lo hemos hablado en el vídeo.
especializaciones, como en su momento la ingeniería Goblin e ingeniería nómica. En plan, que puede ser diferentes tipos de herreros. Oh, eso está bien, ¿eh? Para poder que haya más tipos de herreros. Oh, buen punto ese, para poder diferenciar más todavía y que no todo el mundo sea el mismo herrero, sino que quieras un herrero de tal o un alquimista de tal. Guay eso, más diversidad de las profesiones. Mola. Para que realmente tengas que buscar personas diferentes. Pero mucho cuidado de los servidores muertos, ¿eh? Mucho cuidado con eso, que no sea tan dependientemente del oro. Ah, ¿hablaron de Armor Smith o Weapon Smith? En plan, ¿hacer armadura o hacer arma? Oh. La idea me mola, la verdad. En alquimia también había un experto en frascos o en transmutaciones. Claro, cosas así, ¿no? En plan, unos en frascos, otros en pociones de aguante o de aumento. Guay, tío. In the weeks to come, is that each of these professions actually also has a talent tree. Cada una de estas profesiones tiene un árbol de talentos. Hostias, o sea que va a ser denso el sistema de profesiones, ¿eh? Talentos dentro de las profesiones. ¿What? Qué locura esto, ¿no? Vaya calentada, ¿no? Si lo consiguen hacer bien, puede estar muy chulo, ¿eh? A ver cuando lo enseñan, tío. Claro, entonces sí que va a haber diferencias entre diferentes herreros. Tipo, que quieras un herrero de no sé qué, un alquimista de no sé qué. Uy, vaya miradas de costa. Me mola, ¿eh? Me mola, tío. A ver, hasta que no lo veamos no podemos saber nada, ¿no? Pero la idea de querer reavivar las profesiones está chula. ¿Dónde me he quedado, tío? Eventually make all the things. This is to your ability to click combine. Specializations are an interesting path there, something that we didn't really get into much today, but we'll be talking about a lot. Si lo hacen mal, romperá la economía definitivamente. Each of these professions actually also has a talent tree, a specialization to it, so that rather than just picking, let's say, armor smithing or weaponsmithing, you can invest in armor smithing and then further in making plate armor and further in making helms. And have bonuses to your ability to make higher level ones at a higher level quality. O sea que te puedes centrar en hacer solamente pechos o sea, en hacer armaduras de placa y en hacer cabezas. Con lo cual tienes que buscar a alguien que quiera cabezas de placa. O sea, alguien que te craftee cabezas de placa. O alguien que te craftee armas de una mano de agilidad. Hostia. Guay eso, ¿eh? Como los legendarios hoy día. No, los legendarios tú lo puedes hacer todos. Lo que pasa es que lo de los legendarios te pide una inversión de oro muy grande y de materiales. Esto lo que te pide es tiempo. Y que tienes que elegir cuál hacer. Porque ahora mismo en Shadowlands tú no eliges hacer cabezas legendarias y no puedes hacer pechos. No, sino que te quedas con cabeza. ¿Sabes? Claro, Danta es así, ¿eh? Tengo para 67 vídeos. That are at least initially exclusive to making the choice to invest in making mail gloves or in making two-handed swords. Ve, mira, para dos manos, tal, guantes. Players and completionists who we know there's a decent Venn diagram overlap between hardcore crafters and completionists. Will be able to. Vale, y a largo plazo todo el mundo podrá hacerlo todo. Pero eso a largo plazo. Me mola. A really successful example of this was actually kind of thematic with our Wrath announcement today. Jewel crafting in Wrath, where early on you. Vale, y dice que va a ser similar a la joyería en LK. La joyería en LK también funcionaba así, de que era difícil de subir y que querías buscar a joyeros específicos para que te hiciesen cosas. Eso, claro, yo ahí no puedo hablar porque yo LK no lo jugué, ¿no? Ostras, guay, podría preguntarle, por ejemplo, a Álvaro, decirle que Álvaro estaba viciadísimo con LK, decirle, es verdad, era así, en plan, tenías que buscarte un joyero de decir, quiero un joyero que me haga gema de haste, un joyero que me haga anillos, un joyero que me haga collares. Sí, ¿no? Que era jodido, ¿no? Tenías que hacer misiones específicas. Oh, guay. Pues dicen que quieren hacer eso para todas las profesiones. Yo creo que bien, ¿no? Los que lo recordáis. O sea, si quieren hacer eso para todas las profesiones, lo veo bien, ¿no? Lo veo guay, ¿no? Mola, ¿no? Lo veo como buena idea. Si lo consiguen ejecutar bien. Pinta bien, a ver cómo acaba saliendo, ¿no? Pero pinta interesante. Ahora vas a ver gente farmeando, gente haciendo cosas. Va a estar bien, tío. Va a estar chulo eso. Haste crit cut and someone else might get. Mira, puedes elegir las gemas de crítico. Otro puede elegir las gemas de haste. Guay, tío. Y para todo eso se podría usar la interfaz de pedidos, ¿correcto? Correcto.
well, you know that someone has these two covered, you're going to get the one that the warriors in your guild need for their gear. Qué guapo esto, que en tu raid tú puedas decir, mira, pues yo hago flasco y el otro hace consumible. Yo hago las gemas de haste, otro hace las gemas de versa. Yo hago las armas, otro hace no sé qué. Guay, tío. Y todos con la misma progresión. Mola. Mola. And you're complementing each other. Long term, everyone ends up with a lot of stuff, but as we know with crafting especially, like, it's really the first few weeks of a tier, the first couple of months of a tier, where there's the most focus on getting that advantage and on specialization. And so that's a piece of how we hope this will play out, where you can, Qué bien. be the person that if someone, through our BOP cooperative crafting / work order system, if someone gets a frame or a base for a great helm from running a dungeon or from a rare mob in the world somewhere, they're going to... Que consigues un ítem base para hacer un casco mejor al final de una mazmorra. ¿Habéis leído esto? Si alguien obtiene un marco o una base para una gran cabeza al terminar una mazmorra. O sea que va a hacer falta profesiones para equiparse el muñeco, ¿eh? Volvemos a Classic, ¿eh? Volvemos a Classic, en la que vas a tener que llevar un par de piezas de profesión. Y que los materiales los consigues haciendo endgame. Puede estar muy bien la idea, ¿eh? Puede estar muy bien, tío. Me parece muy interesante. Nunca he vivido esto en Classic, pero me parece muy interesante, ¿eh? From a rare mob in the world somewhere, they're going to seek out the Va a mejorar mucho el aspecto social del juego si de verdad lo hacen bien. Y ser conocido como esa persona. Como el crafter, ¿no? Que la gente hable contigo. Qué guay. ¿Quién va a ser el malo? No se sabe todavía. We don't want to add complexity or force people to do stuff if that's not what interests them. But for those who really want to go deep in the system, you want that depth to be there for them. I like that a lot. This might be like a super early question on that note, but do you have an idea of where you see crafted gear item level fitting in the ladder of itemization to keep these things relevant? Oh, ¿en qué escala de level va a estar el equipo crafteado? ¿Va a ser peor que el de la raid? ¿Mejor que el de la raid? Buena pregunta, Hazel. I think it needs to be up there with the very best. Debe estar a la altura de las mejores piezas de equipo. O sea que va a ser bis. Va a haber piezas de profesión que sean bis. Vas a llevar trinkets de, yo qué sé, X-Boss, pecho de X-Boss, cabeza de X-Mítica Plus y guantes de herrería. Me mola, ¿eh? Me mola. Que no tenga que ir full bit de profesión y no sean relevantes las raids, pero que sí que esté al nivel. Muy bueno esto, muy bueno. A ver si no se carga la economía. Lo que me da miedo es eso, que se cargue la economía. Espero que no se la cargue. Pero bueno, como quieren que haya muchas especializaciones de profesión y que no todo el mundo pueda hacerlo, a ver cómo se maneja la economía, porque ellos no lo pueden controlar. En BFA puede hacerte un slot que era un poquito peor que una pieza de mítico. Ya, pero aquí está diciendo que va a estar a la altura. Porque en BFA era catch-up y lo decían claro, que era catch-up o pre-bis. Aquí está diciendo que puede ser bis. Mythic raid level. Now. Como nivel de mítico. ¡Buf! O sea, hay que hacer equipo de raid. O sea, el equipo de raid va a tener el E-level de mítico. O sea, el equipo de profesión va a tener el de mítico. Si encuentras a alguien que te lo craftee. O sea, volvemos a tiempos de LK, ¿eh? Volvemos a tiempos de Classic. ¡Buf! Pues voy a tener que subirme profesiones, ¿eh? Voy a tener que tener altes con las profesiones, ¿eh? Va a haber que farmearse bien esto, ¿eh? Guay, dan ganas, ¿eh? Dan ganas de farmear profesiones, dan ganas. Si no hay que invertir tanto oro, dan ganas, ¿eh? Dan ganas. Dan ganas. A nivel de mítico, o sea, el mismo de la bol. The natural questions are, what do you have to do to get that gear? Ahora, ¿qué tienes que hacer para obtener ese equipo? Some of those things come from... Hay componentes bindeados. Claro, es que este es el punto. Y creo que esto es lo que va a hacer que sea bueno y que no sea como los legendarios o como el equipo antiguo. Porque necesitas materiales que te salen en Mythica Plus, en Raid o en el mundo abierto. ¿Ves? En plan, hay componentes bind on pickup involucrados. Tipo que tú terminas una Mythica Plus. Plan, tú no puedes pedirle a un crafter que te haga una cabeza de mítico del tirón. No puedes. Primero tienes que conseguir un componente base al matar un boss de raid o al hacer una Mythica Plus. Y cuando lo consigas, entonces vas al tío y te hace el casco. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno.
Porque entonces no es que no tengas que... O sea, te obliga a jugar al juego. Te obliga. No es tipo, no hace falta raidear, no hace falta hacer mazmorras para equiparse. Que esa era mi preocupación. A tener que hacer contenido y si quieres mejorar un poquito más el equipo, pues una de las profesiones te lo termina de pulir para que esté perfecto. Muy guay. Raiding or from doing dungeons at a certain level. I think we certainly do not want and will not create a world where you can just walk to the auction house. No creemos un mundo en el que puedas ir a la casa de subasta y puedas hacerte un full set de mítico, exacto. I think part of what has hamstrung the professions for quite a while has been the sense that yo creo que en Raid conseguirás piezas y después con profesiones te equipas. But after that, you're not really thinking to use crafted gear. And so that's the space that we're looking to navigate, where dedicated crafters can truly make the best stuff. But again, the ability to Qué bien, have that, me gusta esto de las profesiones. Me está gustando mucho lo que escucho. Component without being the crafter yourself and take it to someone to have them make the thing. Y tú sin tener la profesión puedes conseguir componentes de la profesión para que te lo haga otra persona. Entonces no estás obligado tú a tener la profesión si no quieres. Muy buen punto. For you can mean that there's still player investment and player achievement in doing the content involved in getting the gear. What would you say the team has kind of learned from Shadowlands legendaries, and do we have any indication of whether or not... Vale, que han aprendido los legendarios de Shadowlands y si van a volver a hacerlo. So I think we can say that, the Legion/Shadowlands style legendaries, there's dozens of them and everyone has them. We have no plans to do that again in Dragonflight. No tienen planes de poner 80 legendarios, como en Legión y Shadowlands. Nice. No hay 28 legendarios por clase. Our focus is elsewhere. We are carrying tier sets forward, for example. Vamos a llevar los sets de clase. What we've learned there is customization is interesting. Having the ability, having a small collection. De PvP ha hablado Bajira, si quieres verlo. Yo no voy a verlo porque a mí el PvP me la suda, pero Bajira ha hablado de PvP. Búscatelo en YouTube o lo que sea. Pues sabes quién es, ¿no? Bajira ha hablado de PvP. Of legendaries that you can swap among to empower your abilities in certain ways for dungeons versus raids. Those are interesting layers. And again, in a sense, I see that as kind of filling a gap that we have created ourselves by not having an extensible talent system, right? Claro, les han tenido que crear tantos legendarios con tantos poderes para ayudar a la clase porque no tenían un sistema de talentos muy grande y ahora lo pueden meter todo en el sistema de talentos base. The Dragonflight version of that is, well, this is a talent point that you can choose to divert your build towards. Ahora los puntos de talento son como tener legendario, en plan buffos a tu clase. That can give you this extra proc, or that can make this thing refund energy, or whatever suits your purposes. We'd rather just have that in our evergreen systems. Cool. Now, all of that, to be clear, all that's not to say we'll never see legendaries again. I think there's room for like the, no está diciendo que nunca va a volver a ver legendario. Claro, habrá algún legendario, pero no va a ser la base del juego. Muy bien. Appropriate for a piece of content where it's like, yeah, this should, you should be able to get this as a player, and this really should be orange because of how special it is. That makes total sense. Qué bien. I have a couple of questions about Drakthir and de los dragones as they y los invocadoras. Together. I heard that Drakthir are going to be able to actually fly with the dragon riding system, but without necessarily using the Drake. I was curious if you know if they'll also be able to use the Drake if they want to. Está diciendo que esto es curioso, vale, aquí ya son preguntas más roleras, pero está diciendo que los evocadores no van a montar en un dragón, porque claro, ellos son los dragones. Sería muy raro un dragón montado encima de un dragón. Exacto. Pero está diciendo, oye, ¿y si quieres pueden ser un dragón montando un dragón o no? Customize their dragon. It's an option for them. So I think the plan there is that sort of innate, as almost a racial, the base form of gliding, being able to have momentum is something that Drakthir will just be able to do. The upgraded versions the players will earn through dragon riding. Ya vi eso en alguna parte. Kata, Wargen montando un perro. Sí. Nada, está diciendo que de base tú puedes tirarte por los sitios y volar. Guay. Are not something they'll be able to access in their Drakthir form. They just have that baseline version that's theirs. So in order to take advantage of those, you will indeed want to be riding on your dragon companion. You'll be doing so in Visage form, since dragon riding a dragon maybe gets a little weird. Claro, montar en dragón siendo un dragón es un poco raro. You want to make sure that everyone has those options open to them, and certainly that you can engage in the visual customization piece of it. Okay, Muy cool. bien. Can the Drakthir fly outside of the Dragon Isles without a mount?
They can, yeah, I mean, yes, though again, it's like an enhanced form of gliding effect. Oh, los Dragthir pueden volar sin montura, como los druidas. Está guapo eso, ¿eh? Los Dragthir pueden volar sin ser como los druidas. Una forma mejorada de deslizarse. Yeah, this is the baseline unupgraded version of, you know, you can maybe get a little bit of lift, but it's, yeah, like Demon Hunter ++ with cool momentum and physics. Vale, es como un cazador de demonios, en plan, pero que puede como bustearte, tal, salta mucho. Guay, guay, guay. No, estoy diciendo como las caídas de los Heriades, pero busteada. Tipo que planeas más, que puedes pillar impulso, puedes subir, puedes bajar, puedes pillar momentum y pillar aceleración, aerodinámica. Guay, guay, guay. Vale. Comodidad por el mundo abierto sin ponerte en montura. Muy bien. Esto para farmear, el Dragthir va a ser la polla, ¿eh? Va a ser mejor que el druida para farmear, creo. Con la movilidad que tiene y eso, pudiendo volar, pudiendo cambiarte rápido y demás, tiene pinta de que va a ser personaje para farmear, ¿eh? You'll still want to have your flying mount if you're going across the continent. Okay, cool. Ah, pero seguirás usando tu Speaking montura of dragon voladora. riding, does dragon riding and this sort of, I don't want to say artifact mount, but like this sort of one way of getting around mean like a reduced focus on mounts or mount collecting in this expansion? Vale, estoy diciendo, ¿el hecho de que ahora tengamos nuestro dragón tocho que personalizar quiere decir esto que va a haber menos monturas en el juego? No. No. We're still going to make a ton of awesome mounts, and again, the A los de farmeo de dragon plantas, menas y riding eso. is about calling your Drake to traverse the environment, but it's not going to fully replace your regular mount while you're there. You'll certainly use it with, you know, with restrictions that you can overcome and reduce as you improve your skill in dragon riding, whether it's to reach a place high up that you couldn't otherwise, or to quickly return to town after you finished a quest. But running around areas, you know, you're still going to use your broad collection of mounts. Va a seguir habiendo monturas, aunque pongan lo del dragón. We're letting Está up bien. on at all. If anything, you know, tons of new creatures, a huge new bestiary to encounter, and we can rest assured that basically anything with, well, 4 legs, 2 legs, any number of legs, odds are good we're going to make it into a mount at some point, because we know that's what you want. You're not wrong. Muy bien. A lot of the video that was shown of dragon riding looked really impactful and the motion was really cool, but I'm also curious as to what's being looked at in terms of accessibility for motion sickness. It was very... Vale, esto se me pregunta un poquito más, más rolería eso. Está hablando del tema de motion sickness. Porque no sé si habrá gente aquí que tenga esos problemas, en plan de, o gente que sea mayor, o gente que tenga problemas de vista y eso. El tema de tener que tirarte con el dragón para abajo y después mover la cámara para arriba, o tanto movimiento, tantas animaciones. Está preguntando aquí, ¿va a haber sistemas de accesibilidad para que no maree tanto la pantalla y eso con el vuelo o lo que sea? Por ejemplo, claro, Shoen, por ejemplo, lo va a pasar mal. No vértigo, no hijo, pero en plan mareo, por la cámara, por el movimiento, esas cosas. Pues, es una buena pregunta de accesibilidad. Está pensando en todo el mundo. Buena pregunta. swoopy, and some people might have some issues with that. Yeah, that's. I mean, I think one of the very first concerns that were really brought up was like, what's this going to feel like? Are there concerns if you are prone to motion sickness? We have you know, a few happy guinea pigs internally who, you know, self-identify as very motion sick in games. They've been testing it out and given feedback. Vale, dice que tiene gente dentro testeándolo y dicen que se notan bien. Different camera controls, the option to turn off certain motion effects. We want to make sure that, you know, this can be... Si ese movimiento te marea, deben de jugar viendo el piso actualmente. No te creas, tío. Hay mucha gente mayor que tiene problemas con eso. Hay gente a la que la animación de cuando mueres, que te sale la luz así, tío, te molesta a la vista. Ya sea gente que se marea con efectos de la cámara o gente con epilepsia. Hay gente que es muy propensa a ataques epilépticos. Yo recuerdo mi prima ya no, ya está mucho mejor. Pero cuando era chica, tenía que tener mucho cuidado con los ataques epilépticos. En plan, cualquier cosita le provocaba un ataque epiléptico. En plan, de que no podía ver... Tenía que tener mucho cuidado con los vídeos que veía o con lo que veía en la tele, porque cualquiera así, yo qué sé, que hiciese esto así 3 veces, le podía dar un ataque epiléptico. Ya no, ya por suerte está mucho mejor y demás. Pero hay gente muy sensible, tío. Y, contra, la gente quiere jugar y pasárselo bien. Y está muy bien que piensen en esa gente. As immersive as you want, but for those who have challenges or have that actually harm their experience, you want you to be able to dial it back and still just have the, you know, physical navigation of it without all the effects. Good. I really appreciate that. On the topic, and this one can be short, but on the topic of taking direction and inspiration of the community, which I've been super impressed by in the past couple of patches. El housing. There's a concept that's been really popular and a rumor that was going around in the past couple of months about player housing in WoW. And I'm kind of curious as to what sort of considerations takes features like that onto or off the table when you're looking at what to build an expansion with. Yeah, I mean,
player housing is a topic that comes up a ton around the team, right? It's tons of support for it across the community and including within the team. It's something that many of us would love ourselves. Es algo que les encantaría el housing. The package of features for an expansion, it's a mix of, what thematically suits the expansion, what's going to appeal to different types of players, but also what would be required to deliver that Y que se necesita para ofrecer esa función al nivel que los jugadores esperan. And what would we have to give up to make that happen? Y que tenemos que renunciar para que eso suceda. It's one of those things that to do right it's a big project, it's a big undertaking, and I think I would argue that if we were to do it, it would probably have to span multiple expansions. Muchas gracias, Javi. Gracias por los 17 meses. Just the art, because I think we saw, from doing the garrisons back in Warlords. Estoy diciendo que les encantaría hacer el housing, pero que saben que es algo muy grande y que tendrían que dedicarle mucho tiempo. O sea que a lo mejor viene para la siguiente expansión el housing. Si la gente lo sigue pidiendo. Si no, no lo ponen. Pero sí que es verdad que el housing es algo grande, yo he visto un poquito el housing en Final Fantasy y es literalmente jugar a los Sims 4 en el juego. Es una pasada todo lo que hay en el housing. Una pasada. E implementar todo eso lleva recursos. Lleva recursos. Y entiendo que para sacarlo pocho, pues bueno, mejor no sacarlo. Lo comprendo. Frankly, due to resource constraints, we were limited in kind of offering, this is the Alliance Garrison, this is the Horde Garrison. And people were like, well, I'm a Blood Elf. I want cool Silvermoon architecture in my garrison. Why can't I build that? And the answer was like, that was the original cost you a raid tier joke, but actually it was kind of true. It's like, well, this is how many thousands of hours it would take to make that. Hostia, lo que ha dicho. O sea, lo ha dicho como coña, pero en plan, de verdad. En plan, la gente estaba quejándose tipo, bueno, el Garrison está muy bien, la ciudadela, pero claro, yo soy un elfo de sangre, yo quiero tener en vez de mis construcciones de la Horda, quiero tener construcciones de Luna Argenta, no sé qué. Y tenemos esta broma interna de tipo, bueno, pues sacar esto os ha costado un tier. En plan, a ver, el housing... Entonces el housing de la ciudadela, en plan, la ciudadela no era housing, ¿no? Pero en plan, el tema de la ciudadela y eso nos ha llevado tiempo a hacerlo. Y como tal, pues no podemos dedicarle tiempo a otras cosas. Y oye, si a costa de no sacar el housing hay más contenido de gameplay en el juego, estupendo. La verdad, no me voy a quejar. Si no eres capaz de sacarlo bien, si sabes que no te da tiempo de sacarlo bien, no lo saques. Me parece bien, de verdad, me parece muy bien. That's what player housing has to be, if and when we make it happen. And so it's something that, the dream is still alive. It's something we want to do. Y la idea sigue ahí, pero cuando tengan tiempo. I totally understand. Other things that some people have been asking about, with the Reliquary and the Explorers League coming back into focus for Dragonflight, can players look forward to any new archaeology content, perhaps? Arqueología. So our professions focus in Dragonflight is, at this point, on the primary crafting and gathering professions. Archaeology, it's something that it needs a fresh coat of paint. It needs some work. We're not super happy with really how that played out or where that profession has ended up. It's not something that's going to be part of our initial efforts in Dragonflight. I think thematically, the idea of learning about the relics, temáticamente arqueología pega en Dragonflight, temáticamente pega por lore. The Dragon Isles, but we're not planning to return to the excavation minigame form of it. We want to figure out something better to do with that in the future, but it's not part of our plans for Tenno itself. Okay. Anything on the horizon in terms of pet battle content? After the dungeons were kind of wrapped up, some people have been very eager. I wouldn't know any of them, but very eager to see what's coming next. La mejor pregunta. ¿Habrá más mazmorras de combate de pets? Espero que sí, Espero que sí. Se vienen vídeos de pets, Se vienen. Nothing huge for Dragonflight itself, though, as always, we're going to have, a whole new array of stuff to tame and capture and incorporate in your collections and outdoor challenges. Something I'd love for us to take a crack at improving PvP pet battles. Me gustaría mejorar el PvP de las pets. Something like modo alternativo. Something that's a bit more asynchronous, where you set up a defensive team, and a lot of mobile games do stuff like this effectively, where you set up your defensive team and then you can instantly challenge other people's
Because right now, part of the challenge is just the critical mass of like trying to queue up and go through the motions and find enough En plan, people, poner un modo even if we automático de incentivize batalla o it, algo like with the así, ¿no? weekly quest or Guay, whatever. guay, guay. It's still pretty tough, and if you try it for the first Puede time, molar. you are A ver, jumping ya os into- digo, a mí los combates de pets me la suda, pero sé que hay mucha gente a la que le encantan los combates de pets. Hazel, por ejemplo, está chorreando ahora que le está diciendo toda esta idea de las pets. Mira cómo se le iluminan los ojitos cuando está hablando de las pets. very deep end of a very shark-filled pool. Mira, me acaba de decir que sí, timing. Eso no es timing. Vaya timing acabo de hacer. Te he dicho, mira, Hazel está, vamos, chorreando. Me mira y me dice, sí, ¿ves? Timing. Whereas I think there could be something much more accessible and fun there. I'd love to see us do it, but other things are taking priority for Dragonflight launch. That's totally fair. Combate Sounds de pets interesting, en el though. móvil. I had a quick one that I actually missed on the topic of the Drakthir class. I read on the website, I was looking through the splash screen there, and it said that they were mid-range, and I'm curious as to what that means in context of range DPS. Vale, eso de are they mid-range, executing ¿qué their significa que el rotation dragón sea from mid-range? 40 or 30 or 20 yards, or? ¿A cuántos rangos pega? Exact number TBD. I like. You're probably going to want to be more like 25 to 30. If you think of hunters as like long range, you have a couple of Vale, que ahora está como a occasionally have 25-30 metros si eres boosting dragón. stuff beyond 40. And some of that is, I think, for directional nukes, those are probably going to have the standard range. But like things like breath attacks or cones that are part of the evoker's repertoire, you'll probably want to be a bit closer to your enemies. And some of that is just, it's a bit of the feel of playing an evoker as distinct from other range classes. But again, we want to make sure it doesn't feel like an undue restriction. Vale, pues está diciendo que el evoker es eso, a 20-30 metros, porque tiene muchos frontales. Entonces no puedes ir muy lejos, tiene muchos frontales. La mayoría de las habilidades son a rango, pero tiene muchos frontales, con lo cual tienes que estar un poquito a melee. Where, your raid has to constrain their positioning to accommodate the evokers in your ranged clump or whatever. That's the kind of thing that's kind of an aspirational thought initially, but we're gonna dial that in over the course of playtesting and feedback. Okay, that makes sense. That was one of the questions that I had when we were talking about breath attacks, is that could be a very long-range breath. And then just to wrap this up, do you have any personal point of excitement with Dragonflight that you would like to talk about yourself that you haven't had a chance to Algo yet? que te emocione Let's see. de Dragonflight. Touched on most of them. I think I'm personally just so excited about the talent system, and just like I want us, even before alpha, I hope to see us release some of our talent trees just for community dissection and feedback. Oh, antes del alfa quieren enseñar las ramas de talento, de los personajes. Vámonos. Antes del alfa nos van a enseñar las ramas de talento, de los muñecos, para que podamos ir hablando y dar feedback. Mola. And let fan sites make their calculators and start playing around with them, both to get that information out there and to start getting feedback to the team. ¿Qué le pasa a ti, trompa? ¿Qué consume cocaína? One thing I Déjalo. haven't had a chance to talk about. Está that I think nervioso. is hopefully pretty cool. We have some fun plans for Mythic Plus in Dragonflight. Va, y lo de Mythica Plus, que es lo que hemos hablado antes, ¿no? Today. In some ways, what we're doing for Shadowlands Season 4 is a little preview of those. And I think we've heard and seen that Mythic Plus is just about my favorite feature out there. But running no matter what we do with that, Acaba de decir Jacicostas que la Mythica Plus es su función favorita. just about my favorite feature out there. ¿Me lo explicas? ¿Me respondes a esto? ¿Me respondes? Porque llevas sin jugar desde, pues no sé, desde agosto del año pasado. ¿Qué te has hecho? ¿Otro personaje y no nos lo has contado? ¿Has dejado tu chamán? ¿Has dejado tu chamán que tiene el título de Scarab Lord? ¿Lo has dejado? Que tiene el título de Scarab Lord, ¿eh? ¿Que lo has dejado ahí o qué? Está ocupado trabajando, ¿no? Vale, perdón, vale. Que estaba trabajando en la expansión. Si era para trabajar en la expansión, lo comprendo. Vale, venga. Te lo compro. Vale. No matter what we do with affixes, running the same dungeon for like 18 months straight. Hacer la misma morra durante 18 meses cansa un poco. And people aren't necessarily that keen on like refarming the same item
you Y no know, quieren 26 refarmear el hours higher each mismo tier. ítem todos los tiers. And we also have this wealth of awesome old content that is still super fun, as we see with things like Legion Time Walking. And so, what we'd like to do for Dragonflight is launch with 8 new dungeons, but have Season 1 of Dragonflight Mythic Plus be comprised of actually 4 of those new Dragonflight dungeons. Vale, va a haber 8 mazmorras en Dragonflight, pero solamente 4 van a ser de Mítica Plus y las otras 4 antiguas. 4 dungeons picked from older expansions that never had Mythic Plus before, but we can, you know, whether it was an old Mist Challenge mode, Warlords dungeon, etc. Probably not Shadowland stuff because that's too recent. ¿Cómo? Ah, que van a ser de expansiones anteriores a Draenor, ¿cómo? 4 dungeons picked from older expansions that never had Mythic Plus before, but Que nunca habían tenido... Que no son de Draenor y de BFA. ¡Ay, Dios mío! Que son más antiguas. Mazmorra de Pandaria. Mazmorra de Kata. Mazmorra de Classic. Mazmorra de LK. Mazmorra de TBC. ¡Hostias! Probándole contenido a Ascension. Claro, ahora sí que pega que Uldaman sea para Mítica Plus, ¿eh? Ahora sí que pega que hagan rework a mazmorras antiguas. Oh, entonces sí me mola, tío. Porque son mazmorras nuevas, porque van a ser reworks. Claro, es que yo creía que iban a ser mazmorras antiguas. Pero... no, son mazmorras que no hemos hecho nunca. No son de BFA y de Legión, son que no hemos hecho nunca. Entonces sí me parece una idea cojonuda. Menos mal que Hazelnut ha hecho esta entrevista, ¿eh? Menos mal, porque ahora me voy con un sabor de boca muy diferente, ¿eh? Muy diferente. Me gusta mucho la idea ahora. Ahora sí que me gusta. Porque yo pensaba que iban a ser de BFA y Legión. Pero no van a ser antiguas para darle vida. Muy buena idea. Entonces sí. Me gusta mucho lo que has hecho, Hacecosta. Me gusta mucho. Te quiero. Te como la polla si quieres. De verdad. Te como los huevos a 4 tiempos. we can, you know, whether it was an old Mist Challenge mode, Warlords dungeon, etc. Probably not Shadowland stuff because that's too recent. Have that flesh out the Season 1 pool. Then have Season 2 be the 4 other Dragonflight dungeons, plus 4 other old ones. And actually basically have complete turnover from season to season in terms of what the pool looks Qué like. guapo. Really freshen up. Me mola mucho entonces ahora. Muchas gracias, Flavia, por los 4 meses. Bienvenido de vuelta. If you're someone who's trying to come along later on in the expansion or pick up tanking or whatever else, the burden of community knowledge can very quickly become dauntingly high. Everyone figured out the boss mechanics and how everything works in the first couple of months, and the rest of the community is on like super optimization of skips and which pulls you can combine. And if you're just coming along trying to, you know, get into that for the first time, that's pretty rough. Whereas I think if it's a whole new set of dungeons, it's both, you know, a new set of items and a new set of puzzles the community hasn't fully solved that you can join them in figuring out together. That's fantastic. I know a lot of people that are running up into that burden of community knowledge like you talk about, and lots of people that are starting fresh and are getting kind of overwhelmed with the front of the game, and it sounds like Dragonflight's going to be a much easier expansion to kind of come into when you're ready, which is really exciting. This was fantastic. This was awesome. I've had such a great day watching all of the news, and I'm so proud of your team. Qué buena entrevista, la verdad. Qué buena entrevista ha hecho Hazelnut, ¿eh? Qué buena entrevista. Really appreciate it. It's been Qué buena entrevista ha hecho. Thank you very much. Have a great day.